Señora Presidenta, ningún parlamento, por lo menos ningún parlamento auténticamente democrático, puede dejar pasar una fecha tan, pero tan importante y relevante como es el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego de aquella experiencia trágica que vivió el mundo entre 1939 y 1944, la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo cuando el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos originaron actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Tragedia que se vivió porque un pueblo, un gobierno, entendió que había grupos por raza, por ideología, que no tenían valor. Y el nazismo entendía en su base que no había derechos humanos, o por lo menos que no había derechos humanos como lo entendemos a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo quiero leer, porque realmente creo que la mejor forma de hacer memoria agradecida, pero recordar y tener presente los párrafos o los contenidos principales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el preámbulo comienza diciendo: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de estos derechos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no sea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Quizás ahora esas afirmaciones nos puedan parecer elementales, de perogrullo, como se dice ahora. Pero todos sabemos que en ese momento no estaba ese consenso ético, jurídico, de afirmar que todos los hombres somos iguales, todos. Cuando éramos la mitad que ahora, hace 75 años, la mitad que ahora, y ahora que somos casi 10.000 millones, con realidades tan pero tan diversas, tan diferentes. Pero poder afirmar que el más rico de este mundo, el más millonario, el más poderoso, como puede ser hoy los principales empresarios tecnológicos, más poderoso que cualquier otra nación del mundo, ese es exactamente igual, vale exactamente igual que el niño recién nacido y en la pobreza más carenciada de cualquier rincón del mundo. Por eso, este consenso al que llegó la humanidad, no podemos dejar de recordarlo,
reafirmarlo y tenerlo muy presente en los parlamentos, sobre todo cuando vamos a legislar. Recordar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley, que toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia, que toda persona tiene derecho a la privacidad, que toda persona tiene derecho a ser protegido en la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país y a elegir a sus auténticas autoridades. Y hay un artículo 30, podríamos seguir, derecho a la educación, al cuidado de la maternidad y la infancia, pero hay un artículo que pocas veces se recuerda, y es el 30, es el último. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, mucho menos a un legislador, diría yo, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Señora Presidenta y señores legisladores, vaya si hemos recibido un maravilloso legado desde hace 75 años. Un legado que fue fruto por supuesto, de esa crisis de la humanidad. Los horrores del nazismo hacían necesario replantearse cómo este mundo se iba a organizar hacia adelante y cuál iba a ser la base jurídica y ética para organizar nuestra convivencia. Y realmente, si me permiten la expresión, esta declaración es un milagro, porque países con las religiones más diversas, con las ideologías más diversas, llegaron a una verdad, y esta es una verdad. A veces hoy cuesta mucho aceptar que hay una verdad, y la Declaración de los Derechos Humanos lo que hace es afirmar la verdad auténticamente humana. ¿Cuál es la verdad auténticamente humana? Que no hay nada más valioso en este mundo que una persona. No hay nada más valioso en este mundo que cada uno de los 10.000 seres humanos que habitan este planeta. No hay nada más valioso. En las palabras y en la terminología de la Declaración de los Derechos Humanos, no hay nada más digno. ¿Y cuántas veces nos olvidamos de eso? Pero también, esa dignidad que, como bien lo dice la Declaración de los Derechos Humanos, debe respetarse siempre, porque le pertenece ese valor por el solo hecho de ser persona. No importa la condición, ni de salud, ni de enfermedad, ni de riqueza, ni de nada. Persona tiene el mayor valor. Inalienable, dice la Declaración de los Derechos del Hombre, inalienable. Como muchas veces hemos discutido qué significa inalienable, tuve la curiosidad especial a ver qué decía la inteligencia artificial, el ChatGPT, sobre el inalienable. Y reafirmaba lo que los autores de esta declaración entendían por inalienable, irrenunciable. Irrenunciable porque aún contra la voluntad de la misma persona
la comunidad internacional desde hace 75 años afirma que ese valor incondicional le pertenecerá siempre a esa persona hasta el último de sus días. Ahora, a 75 años, aparecen nuevos desafíos. Hemos tenido, y en este recinto, en este Parlamento, discutimos muchas veces cómo podemos hacer para que todos los uruguayos, en nuestro caso, puedan ejercer sus derechos. Pero ahora tenemos nuevos desafíos. Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, nos plantea nuevas formas de discriminación con los sesgos algorítmicos. Nos plantean nuevas formas de manipulación, de perder la libertad. A medida que la vamos delegando, nos vamos desacostumbrando a usarlas. Nos van poniendo en riesgo nuestra privacidad. También derecho en el artículo 12 de la Declaración de los Derechos Humanos. Muchos nuevos desafíos que son los que tenemos que abordar. Por supuesto, otros que muy próximamente estaremos discutiendo, seguramente el año que viene, como todos los parlamentos del mundo. ¿Qué hacer frente a la vigilancia masiva? Unos la piden por seguridad, otros entendemos que esa vigilancia masiva va a afectar inexorablemente nuestra libertad. Vaya entonces, si tenemos que ir abordando estos desafíos, y digo el último porque me queda poco tiempo, los mejoramientos humanos, sobre todo para saber cuándo vamos a seguir o dejar de ser humanos, pero hay una realidad, una afirmación y un derecho que es la igualdad. Y si esos mejoramientos, y lo digo entre comillas, terminan aumentando las brechas, bueno, vaya si tendremos que legislar para proteger los derechos de los que quedan al costado del camino. Señora Presidenta, para terminar, a 75 años y conscientes de los enormes beneficios, utilidades, valor que ha tenido para las constituciones, la nuestra, tenemos el orgullo de que mucho antes de esta declaración ya reconocía de los derechos inherentes a la persona humana. Pero ahora nos toca a nosotros ver qué vamos a hacer. ¿Los vamos a degradar? En esta época de cambios, ¿los vamos a devaluar? Esa adaptación, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Vaciando? ¿Licuando? ¿O, por el contrario, y creo que es lo que seguramente coincidamos todos, tenemos que fortalecerlos? Y fortalecerlos, entre otras cosas, actualizando su ejercicio frente a estos nuevos desafíos. Porque por lo menos para mí, señora Presidenta, por lo menos para mí, en esta época de cambios impresionantes, que parecen cambiarlo todo, las conductas humanas, las relaciones humanas, todas las dimensiones parecen estar siendo transformadas y modificadas por las nuevas tecnologías y hoy por la inteligencia artificial. Yo creo que el gran desafío frente a esta era de cambios, esta era de cambio civilizatorio, hay algo que no podemos cambiar, hay algo que no debemos cambiar, y es la esencia de los derechos humanos que fueron declarados y reafirmados a partir de 1948. ¿Por qué? Y termino. Porque cambiar la esencia de estos derechos nos hará legar un mundo que seguramente será menos humano al que nos legaron estos grandes hombres y mujeres que en el 48 nos regalaron esta Declaración de los Derechos Humanos que afirma la igual dignidad para todas las personas del planeta. Muchas gracias.